Vamos a continuar y terminar hoy con la clase 2, ¿sí? Bueno, habíamos hablado primeramente de la desregulación del sistema monetario y bancario y de la expansión de la masa monetaria, y habíamos iniciado ya, empezamos a hablar algo de la financiarización, ¿sí? Es un proceso, es el proceso de convertir en un activo contable, cotizable, perdón, y comercializable a todo flujo regular de fondos que pueda sostenerse durante un periodo de tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, son los futuros, ¿no? Las cotizaciones futuras de un activo subyacente, así se llaman, el que le da lugar, que puede ser la cotización futura del oro, la cotización futura del dólar, o puede ser otro tipo de flujo de fondos como la devolución de un préstamo o el ingreso de fondos por algún motivo, ¿sí? Esto se inicia a partir de la crisis de la deuda pública latinoamericana en los 80, ¿sí? Y va acompañado por la desregulación del mercado de capitales y la liberalización de los controles cambiarios en todo el mundo. Primero en Estados Unidos y ya durante la década del 90 en el resto del mundo, ¿sí? Eh, se internacionalizó la forma de organizar las relaciones financieras y es obvio que si bien Estados Unidos impulsó esto y coadyuvó en el mismo sentido la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, lo cierto es que todo hace pensar que aunque eso no hubiera ocurrido, igual se hubiera producido este proceso, claro que mucho más lentamente. ¿Y por qué? Porque ya en las reglas de Jamaica, la segunda reforma de los acuerdos de Bretton Woods, de los acuerdos del FMI en el 76, después del abandono de la convertibilidad por parte del gobierno de Nixon, se resolvió que cada país fije su propio régimen cambiario, ¿sí? Y por otro lado, el acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudita, que consolidó al dólar como moneda de cambio para los hidrocarburos, y las ganancias fenomenales que en esa década obtuvieron los países exportadores de petróleo, producto de las crisis del petróleo del 73 y del 79, bueno, hicieron que estos países exportadores de petróleo fueran excedentarios de capitales, tuvieran exceso de capitales, que los de Oriente Cercano en general depositaron en bancos europeos, y de allí se prestaron y hubo una gran corriente de préstamos hacia Latinoamérica, que mayoritariamente estaba gobernada por dictaduras. Estamos hablando de la década del 70, préstamos que fueron bastante irresponsables y que llevaron a la crisis de la deuda externa latinoamericana, que se inicia en México en 1980, pero que dura toda la década. Esa crisis hizo pensar a los bancos en que, porque esa crisis la sufrieron los bancos, que se resolvió a fines de los 80, ya voy a explicar cómo, en principios de los 90, entre fines de los 80 y principios de los 90, con el Plan Brady. Ya voy a explicar cómo y por qué. Pero esa crisis, en principio, modificó la forma de financiamiento de los estados, porque los bancos dijeron, porque hasta entonces a los estados le prestaban directamente a los bancos. Entonces, si los estados no pagaban, los que no cobraban eran los bancos. Entonces los bancos dijeron, tenemos que salir de aquí. Y lo que se promovió desde entonces es que los estados emitieran títulos y se endeudaran mediante la colocación de bonos, en donde los bancos actuaban como intermediarios, como colocadores, incluso adelantando fondos. O sea, el Estado emite un título en algunas ocasiones y un sindicato de bancos, un grupo de bancos, compran el título, le dan la plata al Estado, con lo cual el Estado se hace de los fondos que está buscando, pero luego esos bancos se dan vuelta y colocan esos títulos en fondos de inversión, en fondos de inversión como los más conocidos, ¿no? Como Templeton, Fidelity, ¿no? Todos esos, BlackRock, lo colocan en fondos de inversión o en fondos de pensión, y de esa forma los bancos, primero, cobran en dos ventanillas, le cobran al gobierno por intermediar y la comisión al comprador definitivo del bono, que es uno de estos fondos. Pero ¿qué pasa si el Estado no paga? Bueno, el banco dice, se encoge de hombros y dice, yo no tengo nada que ver, arréglense con los fondos de inversión. Con lo cual los bancos se salieron del riesgo, ¿sí? Por eso cuando vemos que hay problemas con pago de deuda,
¿qué es lo que dicen habitualmente? Y son los fondos aportados por los jubilados italianos o los jubilados japoneses o los jubilados norteamericanos, ¿sí? Porque son vehículos, son fondos de inversión o de pensión con esos orígenes. Ya no es más plata de los bancos. Bueno, ¿cómo se resolvió? Había dejado pendiente. La década del 80 fue la peor década para Latinoamérica en los últimos 50, 60 años, ¿sí? Fue una década de commodities, precios de commodities extremadamente bajos y tasas de interés extremadamente altas. Ustedes recuerden, no recuerdan porque no lo dijimos, creo que no lo dijimos. Bueno, después de las crisis de los 70, la crisis del dólar que culmina en el 71, la primera crisis del petróleo del 73, la segunda del 79, a fines de los 70 asume Ronald Reagan, republicano. O sea, después de Nixon renuncia cuando el escándalo Watergate, culmina su mandato Gerald Ford, lo reemplaza el demócrata Jimmy Carter, al cual la Argentina le debe mucho, porque Jimmy Carter y su embajadora en la Argentina en ese entonces, Patricia Derian, fueron las primeras personalidades políticas internacionales que denunciaron las violaciones de los derechos humanos en la Argentina. No fue China, no fue la Unión Soviética, fue Jimmy Carter el que primero llamó la atención sobre esta tragedia. Bueno, pero a Carter le va muy mal económicamente, así que dura solo un mandato y vuelven a ganar los republicanos con Reagan. Reagan convoca a Paul Volcker. Paul Volcker es un economista de mucho renombre que había conducido las dos reformas del FMI, la de 1968 de las reglas de Río de Janeiro que crean los derechos especiales de giro, esos que salieron en los diarios hace poco, que llegaron 4.000 millones a la Argentina y que la Argentina usó para pagar la deuda con el fondo, que es una cuasi moneda de aceptación solo entre bancos centrales y el FMI, para operaciones entre bancos centrales y el FMI. Y la segunda reforma, que es la del 76 de Jamaica, que mencioné hace 5 minutos, ambas fueron conducidas, las comisiones que llegaron a los acuerdos para llevar adelante esas reformas, por Paul Volcker. Reagan convoca a Paul Volcker como secretario del Tesoro. ¿Y qué había pasado en los 70? En los 70 los países habían llevado, según su situación, o sea que fueran superavitarios o deficitarios, tanto en su cuestión fiscal como en el comercio internacional, llevaban políticas expansivas y monetarias, políticas fiscales y monetarias expansivas o políticas fiscales y monetarias contractivas. O sea, algunos ampliaban el gasto público y aumentaban la masa monetaria, y otros reducían el gasto público y reducían la masa monetaria. Pero los que hacían fiscal expansiva hacían monetaria expansiva. Los que hacían monetaria contractiva hacían fiscal contractiva. O sea, iban de la mano. La innovación de Volcker es que hace políticas monetarias contractivas y fiscales expansivas. Es decir, sube los encajes, aumenta la tasa de interés, Estados Unidos se transforma en una aspiradora que se chupa los dólares de todo el mundo, producto que pagaba más altas tasas de interés. ¿Y qué pasa cuando llegan inversiones, que son inversiones de cartera, no es que van a poner una fábrica, son inversiones de cartera? Cuando llegan inversiones de cartera a Estados Unidos, bueno, van a la inversión más segura. ¿Y cuál es la inversión más segura en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo? Bueno, la inversión más segura es los bonos del Estado, la deuda del Tesoro, porque en la mayoría de los países del mundo los estados pagan sus deudas, con lo cual en la mayoría de los países del mundo es una deuda sin riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Todos esos fondos que fueron a Estados Unidos compraron bonos del Tesoro y el gobierno norteamericano se hizo un montón de guita. ¿Y qué hizo con toda esa plata? Bueno, llevó adelante una política fiscal expansiva, de mucho gasto público, pero orientado exclusivamente al complejo militar industrial y a la carrera armamentista contra la Unión Soviética, que trató de ir a la par de esa carrera armamentista y finalmente cae, casi fue que se funde la Unión Soviética, y cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, producto de que no pudo sostenerle esa carrera armamentista a Estados Unidos. No pudo sostener el ritmo. Esa suba del interés que se pagaba en Estados Unidos, como dijimos, se chupó los dólares de todo el mundo, aumentó las tasas de interés, y Latinoamérica, que se había sobreendeudado en la década del 70, bueno, pagó las consecuencias en la década del 80, donde ni siquiera se podía pagar los servicios de interés. No digo amortizar capital, ni siquiera los intereses.
¿sí? De tal forma que, y aclaro, nota al pie, Estados Unidos mantiene esta política que después va a ser contrarrestada por políticas similares de otros países como Alemania, como el resto de Europa, Japón, que dicen, bueno, Estados Unidos sube la tasa de interés, se está llevando toda la guita y empiezan a subir la tasa de interés ellos también, hasta que finalmente llega el crack del 87 con una devaluación del dólar. Pero volviendo a Latinoamérica, esa situación de muy bajos precios de commodities y muy altas tasas de interés, en la magnitud que tuvo entonces, no se vio en los últimos 50, 60 años. Yo creo que, no sé si se vio alguna vez. O sea, fue la peor década, creo que fue la peor, no me equivoco si digo que fue quizás la peor década de la historia para Latinoamérica. Y se la llama la década perdida, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? A fines de los 80, Estados Unidos empieza a entrar en recesión, ya llega Clinton al gobierno, y Clinton hace una política anticíclica, como habitualmente hace Estados Unidos. Estados Unidos habitualmente lleva adelante políticas anticíclicas, trata de suavizar el ciclo, o sea, que no haya curvas muy pronunciadas, ni muy para arriba ni muy para abajo, que es lo que nos pasa en nuestro país, por ejemplo. Ellos llevan políticas anticíclicas. Bueno, acá a veces se dice que llevamos políticas anticíclicas porque el Estado gasta más en épocas de crisis, lo cual no está mal. Pero lo que pasa es que una política anticíclica implica gastar más en épocas de crisis, pero ahorrar cuando hay épocas de expansión. Y acá se gasta más siempre, no se ahorra. Los ejemplos son sobrados. Eso le iba a aportar, profe. Acá se gasta siempre, no en épocas de crisis nomás. Por eso, déjame que, sí, voy a reforzar eso, déjame que termine y vas a ver a dónde termino. ¿Qué pasó entonces? Vámonos un cachito por ahí. Ya hablé de la década del 80. La década del 90, como Estados Unidos entra en recesión y aplica una política anticíclica, que Estados Unidos llevó políticas anticíclicas desde la década del 30, de la Gran Depresión, que eran de cuño fiscal, eran a partir del gasto público, inspiradas en el keynesianismo. Ahora, a principios de los 70, esto llega a su fin, el keynesianismo ante la situación de crisis de los 70 ya no da respuestas, y entonces, desde entonces, la política anticíclica de Estados Unidos no es fiscal, sino que es monetaria. Entonces, ¿qué hace cuando hay recesión? Bueno, baja las tasas de interés. ¿Por qué baja las tasas de interés? Para que sea más conveniente gastar que ahorrar. Y cuando hay expansión y empieza a recalentarse la economía y ellos piensan que hay algún peligro inflacionario, suben las tasas de interés para que sea más conveniente ahorrar que gastar. Es decir, su política anticíclica la hacen con la moneda y no con el presupuesto. ¿Sí? Chile, por ejemplo, mantiene una política anticíclica fiscal y por eso, cuando fueron los años de bonanza, de más bonanza en la historia de Latinoamérica, que fueron la primera década de este siglo, Chile ahorró. Es decir, como decía recién el compañero, no es que gastó en la época de bonanza, sino que ahorró. Cuando vino la crisis del 2008, ¿qué hicieron en Chile? Bueno, se dieron vuelta y de la cajita de ahorro que tenía sacaron 30 mil millones de dólares y con eso recuperaron su economía. Pero la tenían porque la habían ahorrado. Chile, unos cuantos años antes, había votado en su Congreso un fondo anticíclico. En la Argentina también se votó un fondo anticíclico en la llamada Ley de Solvencia Fiscal. Algunos le dicen la Ley Capicúa porque es un número Capicúa 25152. Y eso fue en el 99. Se votó un fondo anticíclico al cual nunca se le puso un peso. O sea, se votó, nada más, ¿no? Entonces, no tenemos esa cajita que tenía Chile con plata guardada. Bien, volviendo. En los 90, a partir de la recesión de Estados Unidos, baja la tasa de interés, viene el plan Brady, se soluciona el problema de la deuda y tenemos una década donde seguimos teniendo bajos precios de commodities, ahí no estamos bien, estamos mal, pero ahora tenemos bajas tasas de interés, ahí estamos bien. O sea, en los 80 teníamos las dos en contra, en los 90 una y uno, y en la primera década del 2000 tenemos altísimos precios de commodities y muy bajas tasas de interés. Ahí tenemos las dos a favor, ¿sí? Bien, volviendo, pero como decíamos, a partir de la liberalización por reglas de Jamaica, por medidas del gobierno de Reagan, por Clinton que expande esto a nivel internacional, por lo que sea,
se cambió la forma de financiar a los estados, como les contaba, ¿sí? Y este proceso, donde la deuda pública, la deuda del Estado, pasa de ser a partir de convenio de préstamos a ser a partir de bonos, de títulos emitidos por los gobiernos, ¿sí? Luego se va trasladando al pago de sujetos. Eh, es decir, los de obligaciones negociativas o de la oferta pública de sus acciones, ¿sí? Y esto sigue expandiéndose. Perdón, pero... ¿Se les cortó? Sí. ¿No me escucharon? No, profe. ¿Hasta dónde me escuchaste? Ah, vos sabés que estoy con un reloj. Bueno, el arranco por donde me parece. Lo que decía es que esta nueva metodología de financiamiento de los estados a través de títulos luego se trasladó a la actividad privada, ¿sí? Y entonces las empresas también dejaron de financiarse por préstamos bancarios y empezaron a financiarse por colocación de títulos, obligaciones negociables y demás, o por directamente la oferta pública de sus acciones. Y esta forma de financiamiento, a través que es más a través de la bolsa que de los bancos, se siguió expandiendo a otros mecanismos, de tal forma que los bancos ya no le prestaban al Estado, ya no le prestaban a las empresas, olvidémonos del descubierto, ¿no? Estamos hablando de grandes préstamos. Tenían capacidad prestable y empezaron a prestarle a los particulares con préstamos al consumo, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios descubiertos, resúmenes de tarjeta de crédito impagos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué encontraron los bancos? Los bancos encontraron que, así como intermediaban los títulos del Estado, intermediaban las colocaciones de títulos de las empresas, tenía que encontrar la forma de intermediar estos pasivos, ¿sí? De los consumidores, de los sean prendarios, por préstamos prendarios, por préstamos hipotecarios, por préstamos personales, por resumen de tarjeta de crédito. Entonces, tomaban esos flujos esperados de fondos, yo le presto plata a un tipo, entonces tengo un flujo esperado de fondos, supongo que me la va a devolver. Entonces tomaron esos flujos de fondos, ¿sí? Los convirtieron en un título que se alimentaba de esos flujos esperados y también se los colocaron a los fondos de inversión, a los fondos de pensión. Es decir, titulizaron, convirtieron en títulos sus créditos y los colocaron también a los fondos de inversión y demás. Con lo cual los bancos, intermedian, porque del interés que le van a cobrar al tipo que debe, se queda un pedacito del banco y el resto se lo da al fondo de inversión. Tiene una ganancia el banco, pero recupera la plata. Es decir, porque el fondo de inversión le pone la plata para comprar ese título. Entonces recupera la plata el banco y dice, ¿y ahora a quién le presto? Ya hice negocio con el Estado, hice negocio con las empresas, hice negocio con los particulares. Y entonces ahí, a partir de ahí, dice, bueno, tengo que buscar a alguien a quien prestarle. ¿Y qué pasa cuando vos ya le prestaste a todos los que son seguros pagadores y seguís teniendo plata para prestar? Bueno, si prima la codicia, le vas a prestar a los que no son seguros pagadores. Le vas a cobrar un interés más alto por el riesgo, pero le vas a prestar a los que no son seguros pagadores. Y así fue como empezó. Y así fue como vinieron las crisis a las que nos vamos a referir en un ratito. Ahora, todo este tema que empezó a comprometer el patrimonio de los bancos, porque los bancos lo que empezaron a tener es estas operaciones. Empezaron a invertir en estas operaciones y no tenían suficientes resguardos de la economía real para hacer frente a una crisis. Pero no se olviden que en 1999
se había derogado la ley Glass-Steagall, con lo cual los bancos de inversión eran la misma entidad que los bancos comerciales a partir de entonces. Y el Estado siempre va a acudir a salvar a bancos comerciales, no en una crisis individual de un banco, pero sí, incluso a veces también en una crisis individual de un banco. Digo, no es tan seguro, pero si en una crisis sistémica, donde hay riesgo de que toda la banca comercial caiga, el Estado va a salir a auxiliar, porque si cae la banca comercial, cae la economía. Ahora, como ahora, desde 1999, un banco comercial es lo mismo que un banco de inversión, si un banco de inversión se manda una macana, como prestarle plata a quien no la va a poder devolver, solo por el negocio de prestar plata, el Estado lo va a rescatar de todas formas, porque ese banco de inversión que se manda a la macana es a la vez un banco comercial. O sea, este es el problema de la derogación de la ley Glass-Steagall, que se sancionó en 1933 porque fueron los bancos de inversión protagonistas del colapso de la Bolsa de Nueva York de 1929. Con lo cual, para curarse en salud, se votó en ese momento esa ley que fue derogada. ¿Sí? La cuestión es que así fue como se fue formando el proceso de financiarización, ¿no? A su vez, los fondos de inversión contratan seguros en compañías de seguros, las compañías de seguros contratan reaseguros en las compañías de reaseguros, y el rulo sigue girando, ¿no? Creándose constantemente nuevos mercados para nuevos instrumentos financieros conocidos como vehículos de inversión estructurada o derivados o procesos de financiarización, securitización, todo denomina a los mismos tipos de operaciones, ¿sí? O los futuros, en definitiva. Este proceso dio lugar, como dijimos, por un lado, de distintas crisis, y por otro lado, a lo que Mason llama sistema bancario en las sombras. ¿Por qué en las sombras? Bueno, porque lo que está, digamos, a la luz, supongamos, es la emisión de una obligación por una empresa, o el préstamo. Vamos a darlo con préstamos. Y vamos a hablar de paso, vamos a dar un ejemplo, que es lo que ocurrió con las crisis de las hipotecas subprime. Cuando los bancos ya no tienen a quién prestarle y siguen teniendo plata, le dan un préstamo hipotecario a una persona que realmente no está en condiciones de obtener un préstamo hipotecario porque no lo va a poder pagar. Es más, llegaron a darle hasta 3 préstamos a la misma persona. ¿Cómo 3 préstamos? Bueno, porque la persona tomaba un préstamo hipotecario, se compraba una casita chiquita, no lo podía pagar. Cuando pagaba las primeras cuotas, después se empezaba a atrasar, venía el banco y le decía, bueno, yo te doy un préstamo más grande, me cancelás lo que debes y cambié la casa por una más grande. Bárbaro, decía el tipo, agarraba el préstamo nuevo, pagaba las primeras cuotas, después se empezaba a atrasar, y venían y el banco le decía de nuevo, te doy otro préstamo, u otro banco, te doy otro préstamo, pagá lo que debes y cambiá la casa por una mejor. Sí, bárbaro. Y así, hasta que llegó un momento que eso explotó, esa burbuja explotó. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era el sistema bancario a la luz? Bueno, el banco dándole el préstamo hipotecario al tipo, cualquiera de los 3. ¿Cuál es el sistema bancario en la sombra? El banco le da el préstamo, el tipo firma un contrato, compromete un flujo de fondos para la devolución del préstamo, y el banco toma ese flujo de fondos y lo transforma en un activo comercializable, lo transforma en un instrumento derivado, en un vehículo de inversión estructurada, en un paquete que dice, bueno, este paquete que vale tanto implica ingresos de fondos, el mes que viene tanta guita, el otro mes, el otro mes, el otro año, ¿sí? ¿Sí? Y ese paquete lo coloca a un fondo de inversión o incluso a veces se lo queda, ¿sí? Cuando no lo puede colocar. Pero quien toma ese paquete, supongamos que lo toma un fondo de inversión, después contrata una compañía de seguro, que contrata una compañía de reaseguro, todos se van cubriendo, pero todo ese castillo de naipes inmenso que se arma a partir de un préstamo que le dieron a un tipo que realmente no estaba en condiciones de pagar ese préstamo, es decir, un crédito de mala calidad, todo ese castillo de naipes donde intervienen todos estos grandes jugadores, se cae si ese tipo no paga. Y eso es lo que pasó con las hipotecas subprime. La burbuja explotó
Y todos los que debían, que eran muchos, no pudieron seguir pagando. Uno dejó pagar en noviembre, otro dejó pagar en diciembre, otro dejó pagar en enero, pero dejaron de pagar. ¿Sí? Esos préstamos se desplomaron en su valor, las casas se vendían por 2 mangos, y las bancas de inversión cayeron. Cayó Lehman Brothers, cayó la otra más que no me acuerdo ahora el nombre. Y el gobierno de Obama, estamos hablando de 2008, que dijo, bueno, si prestaron mal que se embromen, se dio cuenta después que estos bancos, a su vez, eran bancos comerciales. Y que entonces, si por su mala acción como bancos de inversión se caían, al ser también bancos comerciales, en su caída arrastraban empresas, que no tenían nada que ver con el problema. Entonces el gobierno dijo, bueno, hay que salvar a estos bancos porque hay que salvar a las empresas en realidad. Y ahí salió el rescate de los bancos, y ahí está el problema del riesgo moral al que nos hemos referido en otra oportunidad. ¿Sí? Es decir, el sistema se basa en que el que tiene, la parte más delgada del hilo, que es el que tiene que pagar la deuda original, la pague. ¿Mm? Y que si no puede pagar, en principio sea el propio sistema el que le dé nuevos préstamos y lo siga endeudando, y que si no sea el Estado el que venga en rescate de la entidad bancaria. Y cuando el Estado, sabemos que cuando el Estado viene en rescate, pagan los contribuyentes en forma de impuestos, o paga toda la población en forma de inflación. Así que este es así es como está funcionando. Así fue la crisis de las hipotecas subprime. Yo les dije, cuando empezamos hoy, que primero empezó la deuda con los estados, la titulización de deudas de los estados, después fue la deuda de las empresas y después ya a los particulares y a cualquiera, y después a cualquier tipo de flujo de fondos. Ese fue la evolución del proceso de titulización. Bien, el de las empresas es el caso de la crisis anterior. La de las hipotecas es la del 2008 y la de las empresas es la del 2001. ¿Qué ocurrió? Se empezó a invertir en acciones de empresas y en ese momento era la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la irrupción de la informática, de Internet y todo eso, y entonces se invirtió muy fuerte en acciones de empresas vinculadas a esa rama de la industria. Y fue tal la corriente inversora hacia allí que las acciones subieron, se pagaron precios altos, y después, finalmente, cuando vino el momento de hacer la toma de ganancias, las empresas o no habían ganado dinero o habían ganado mucho menos de lo que se esperaba. Y entonces ahí vino otra ola de quiebras, incluso de quiebras de empresas, cayó WorldCom, bueno, no me acuerdo, Enron, ¿sí? En ese momento cayeron varias empresas, e incluso en ese momento se descubrió que las empresas, yo les dije recién, el deudor hipotecario cuando ya no podía pagar más, venían y le ofrecían un préstamo más grande, cancelaba el anterior, se compraba una clase mejor y seguía debiendo, y decía, bueno, empezamos de vuelta y veremos si esta vez puedo pagar. Bueno, eso fue en el 2008. En el 2001 las empresas, cuando llegaba el momento de cerrar balance, ¿qué hacían? Decían, bueno, no me fue bien, ¿cómo hago para disfrazar esto? Y traslado mis pérdidas a otra empresa. Y creaban empresas satélites a las que le trasladaban las pérdidas. Y esto fue avalado, o sea, en ese momento por el estudio contable más grande del mundo. Estaba vinculado al escándalo de Enron y WorldCom. Y hubo, bueno, un cambio ahí en las normas contables tratando de evitar estas cuestiones. ¿Sí? Bien. Ahora, si vemos toda esta situación en su conjunto, en donde, bueno, como dijimos, lo último es la especulación respecto de manipular las expectativas de ganancias futuras para emitir acciones. Fíjense ustedes que desde los años 20, previo a la crisis del 30 del siglo pasado, la contabilidad dejó de tener información confirmatoria y pasó a tener información prospectiva. Es decir, más que confirmar lo histórico, trata de establecer criterios respecto de qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Las ganancias futuras. ¿Por qué? Porque ya
no hay tanto interés en brindar la información al dueño, sino más interés en brindar la información al accionista. Y al accionista, al que puede llegar a invertir en una acción, lo que más le interesa es saber cuál es alguna predicción del futuro respecto de cuál va a ser el comportamiento futuro de una empresa y si va a brindar las ganancias esperadas o no. ¿Sí? De esta forma, bueno, como dijimos, con todas estas formas que hemos descrito, las burbujas y la especulación se alimentan a sí mismas, la expansión monetaria se multiplica, la expansión monetaria se multiplica tremendamente, el dinero produce dinero, la financiarización adquiere una lógica propia, y lo peor de todo es que todo esto se desvincula de la economía real. Es decir, el dinero produce dinero independientemente de lo que podríamos llamar una cuestión más física de la economía real. Hay en el cuadro, en la página 12 del apunte, un cuadro muy interesante donde muestra cómo ha crecido el endeudamiento a escala mundial. Un endeudamiento que incluso pasó de hace 30 años ser el endeudamiento público 25% de la deuda total a ser hoy 50% de la deuda total. Hoy el 50% de la deuda total es deuda pública. Pero la deuda total en su conjunto, si la vemos en ese cuadro de la página 12, que compara el endeudamiento total en relación al PBI mundial, bueno, es realmente terrible. Es terrible. Bueno, en resumen, como dijimos, la financiarización desvincula al sistema financiero de la economía real, tiene un crecimiento permanente, una expansión monetaria permanente y un crecimiento del endeudamiento también permanente. Es decir, esto es el tema. Ya tuvimos la crisis del 2001 de las .com, la crisis del 2008 de las subprime, y no sabemos en qué momento habrá otra burbuja y otra crisis, más allá de que constantemente, o no constantemente, pero en sus tres acuerdos de Basilea, se trató de mejorar las reservas, las previsiones y los controles, pero bueno, va muy atrás eso respecto de la capacidad inventiva que tiene el sistema financiero, ¿sí? Esto tiene distintos tipos de repercusiones, ¿no? O sea, ya mencionamos bueno, las dos crisis, y si vemos, también hay otro cuadro acerca de la evolución de la deuda consolidada mundial en dólares y como porcentaje del PBI en la página 13. Esta es la situación que podemos ver hasta ahora, donde, como dije, la deuda pública viene creciendo, no solo por lo que podríamos llamar malos manejos de algunas administraciones, sino también por los salvatajes, en muchos casos, por los salvatajes a los bancos, ¿sí? Bien, con esto terminamos lo que estábamos diciendo, perdón, con esto terminamos lo que estábamos diciendo respecto de la globalización financiera. Vamos a hablar de la globalización global. Acá tenemos que hablar como un antecedente, algo que mencionábamos en clase anterior, que es la fragmentación de la producción mundial, y luego entrarnos ya en los desequilibrios globales del mercado mundial. Después vamos a volver sobre el tema de la fragmentación para relacionar una cosa con la otra. Pero adentrados ya en el tema de los desequilibrios, dijimos que hay el mundo es el mercado, y en ese mercado, si bien funciona en forma global, hay algunas tendencias que podemos observar en donde hay
países acreedores que tienen superávit fiscal, que tienen superávit comercial, que son excedentarios en el capital, y otros que son deficitarios fiscalmente, deficitarios comercialmente, que no acumulan capital por distintos motivos. Y ahí hay algunas tendencias que, más allá de que el mercado global, se pueden observar claramente. Sabemos que, o mencionemos que los tres principales vértices del comercio mundial son Estados Unidos, Europa y China. Hay que mencionar otros países también, Japón, pero bueno, pero esos son los tres principales vértices del comercio mundial. Y lo que se observa es un gran déficit de Estados Unidos respecto de China, un pequeño déficit de Estados Unidos respecto de Europa y también un déficit de Europa respecto de China. En esa observación global vemos que, por ejemplo, China, Japón, Arabia Saudita, los países del sudeste asiático, son los principales acreedores del déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos, del déficit comercial de Estados Unidos. Alemania lo es del resto de Europa, fundamentalmente de los países del sur de Europa. Rusia y Arabia Saudita son países excedentarios, ya que son grandes abastecedores de energía. Países como Singapur, Hong Kong y fundamentalmente Japón son países con tasas de ahorro muy altas porque tienen sociedades muy austeras, y esa austeridad hace que ahorren y entonces son exportadores de capital. Los países subdesarrollados son todos deudores y son todos importadores de capital. O sea, la cuenta corriente ni la cuenta capital les va bien. Ahora bien, este déficit fenomenal entre Estados Unidos y China, y también tiene un déficit importante Alemania con China, pero no tanto, se explica por el proceso de globalización productiva y la fragmentación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la fragmentación productiva? Que los productos complejos se iban fabricando en distintas partecitas a lo largo y a lo ancho del mundo y en algún lugar se ensamblaban. ¿Sí? Bueno, Estados Unidos, Alemania, Japón, han trasladado muchas industrias, mano de obra intensivas, a China, por el muy bajo costo del costo laboral. ¿Sí? Y entonces se da la paradoja que Estados Unidos tiene un fenomenal déficit con China, Alemania tiene un déficit no tan fenomenal, pero lo tiene con China, Japón no, ahora voy a explicar por qué Japón no. Y ese déficit, se da la paradoja de que ese déficit, por ejemplo, de Estados Unidos con China, es producido en parte por las exportaciones que hacen empresas de capital norteamericano desde China a Estados Unidos. Es decir, a nivel países, Estados Unidos está en déficit con China. A nivel empresas, son empresas de capital norteamericano instaladas en China. No todas, también hay muchas empresas chinas, pero también hay muchas empresas norteamericanas. ¿Sí? ¿Por qué no Japón? Bueno, Japón en los 70 ya llevó adelante un proceso de relocalización y trasladó a fines de los 60, después de la Segunda Guerra, el mundo se recupera y se llega al pleno empleo. Y bueno, frente al pleno empleo, ¿qué hacen Europa o Estados Unidos? Importan mano de obra. ¿Y cómo hacen? Bueno, en Estados Unidos se produce lo que se llama la hispanización de Estados Unidos, que son latinoamericanos que entran a Estados Unidos a hacer los trabajos de menor paga. Y en Europa entran muchos musulmanes. Se habla de la islamización de Europa, porque entran muchos musulmanes también a hacer los trabajos de menor calificación y paga. Japón no hizo eso, que estaba en la misma situación que Europa o Estados Unidos. Bueno, Japón es muy chiquito. Y aparte es un país muy celoso de sus tradiciones culturales, con lo cual tampoco le interesaba mucho traer una corriente inmigratoria de otras culturas. Y por otro lado no tenía dónde meterlos. Entonces lo que Japón hizo, en lugar de importar mano de obra, fue exportar fábricas. Y se llevó las fábricas, mano de obra intensiva, se las llevó a Corea y al sudeste asiático. Cuando esos países empezaron a desarrollarse, en parte por el impulso que le dieron las empresas japonesas, bueno, Japón trasladó las empresas
a China y Vietnam, porque ya el costo de la mano de obra en esos países, en Corea y el sudeste asiático, tendía a converger con el costo de la mano de obra en Japón, que es algo a lo que nos vamos a referir en próximas clases, la teoría de la convergencia, y que algo vamos a adelantar ahora en 5 minutos. Entonces Japón mudó las fábricas a China y Vietnam. Pero, a diferencia de las empresas alemanas o norteamericanas, las empresas japonesas en China no exportan a Japón. Exportan hacia otros lugares del mundo, pero no a Japón. ¿Sí? Esto le evita a Japón tener deuda con China. Japón y China históricamente nunca se han llevado muy bien. Y a su vez por una cuestión de control de calidad. O sea, los japoneses dicen que si bien es mucho más barato, los productos no salen con la misma calidad que fabricadas por los propios japoneses. Entonces, lo que es para consumo interno lo fabrican fronteras adentro y lo que es para exportar a otros lados lo fabrican en China. Ellos plantean 2 niveles de calidad, ¿no? En Japón dicen, bueno, hay 2 niveles de calidad. Una para nosotros, para Europa, para Estados Unidos y otra para el resto del mundo. Bien, esta deslocalización ha producido, como dijimos, un gran déficit, es parte de la explicación del gran déficit comercial de Estados Unidos hacia China, ¿sí? Ahora bien, cuando viene la crisis del 2008, más allá de la mayor regulación que pueda darse a partir de entonces y de Basilea 2010 respecto de la actividad bancaria, en el gobierno de Estados Unidos llegan a la conclusión de que, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, que déficits superiores al 3,5% del PBI, déficits comerciales y déficits fiscales, no eran convenientes, le quitaban solidez a los estados y no podían entonces, digamos, bancarse una crisis económica. Entonces que había que reducir esos déficits. Obama empieza ese proceso, sobre todo a partir de 2013, y después, bueno, después llega suavemente, empieza a descender ese déficit. De hecho, desde hace unos años, China viene planteando que apunta a su consumo, apunta a fortalecer su consumo interno, sabedor de que ya no va a poder exportar tanto. Y por otro lado, también China empieza a plantearse como objetivo comercial ya no ir hacia el este. China, la parte desarrollada de China está en la costa de los mares que dan al Océano Pacífico y digamos, su política comercial estaba en ir hacia el este, es decir, cruzar el Pacífico y aparecer en Estados Unidos con sus productos. Mientras que ahora China está empezando a mirar hacia el oeste, hacia Europa, y entonces por eso es que viene todo los proyectos de nueva ruta de la seda, collar de perlas y demás, a los cuales nos vamos a referir en próximas clases. A su vez, el crecimiento chino se reduce, sigue siendo muy importante, pero se reduce respecto a lo que fue durante 15 años. Esto era con Obama, bueno, después llegó Trump y Trump hizo las cosas como las hizo Trump, ¿no? O sea, con una mayor brutalidad, ¿sí? Y entonces la reducción del déficit comercial fue mucho más significativa en la época de Trump. O sea, y esto es parte esta es la propuesta central que le da el triunfo a Trump, ¿no? Trump dice, bueno, vamos a traer de vuelta a las empresas norteamericanas que se fueron. Vamos a darle de vuelta trabajo a los norteamericanos. Y todas sus medidas, ¿sí? En este sentido, que pueden estar en un platillo de la balanza y en otro habrá otras medidas de Trump y otras conductas de Trump, pero estas medidas en particular hicieron que la economía norteamericana durante el gobierno de Trump volara. Y la verdad es que no se ve que Biden piense modificar estas cosas. O sea, no parece que fuera a continuar en esta medida. Lo que Biden está haciendo es por ahí, Biden ha hecho llevó muchas cuestiones y acciones y declaraciones contrarrestando políticas de Trump, pero no estas. Un profesor mío decía, las revoluciones no se miden por lo que cambian, sino por lo que conservan.
y Biden no parece haber tocado esta cuestión. Sí, sí ha cuestionado otras cuestiones, ¿no? O sea, los modos de Biden, su carácter intempestivo, agresivo y demás, el retiro de Estados Unidos de todos los organismos multilaterales, ya vamos a hablar del tema, por ejemplo, de Asia-Pacífico, el retiro de Estados Unidos de allí, no es económico, pero como ejemplo, el retiro de Estados Unidos de Afganistán fue decidido por Trump. Más allá de que Afganistán es una cuestión muy compleja, ¿no? Pero digo, como ejemplo muy gráfico, ¿sí? Trump retiró a Estados Unidos un montón de organismos multilaterales de tal forma que dejó el camino allanado para que China se erija como el campeón del multilateralismo, ¿sí? Y Biden está tratando de recuperar ese cierto liderazgo norteamericano y hace hincapié justamente cuando Biden hace su discurso a partir de democracia o autocracia, lo que está poniendo en el foco es quizás lo que más se le pueda cuestionar a China, ¿no? O sea, a ver, ¿quiénes son los adversarios geopolíticos de Estados Unidos? O sea, China, Rusia, Irán. Ninguno de esos tres se caracteriza por ser una democracia o verdadera o una república. Entonces Biden está levantando esa bandera, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ahí caen en esa bolsa estos que son los principales adversarios geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Pero la economía funcionó muy bien. Es más, antes de la pandemia, Trump ganaba cómodamente. Lo que pasa es que después su política sanitaria, su no plan de vacunación, su política sanitaria fue tan desastroso que toda esa y otras cosas vinculadas con algunas cuestiones como la violencia racial y demás, y sus modos y sus persecuciones a medios y a periodistas, toda esa cosa se juntó y terminó, pero sobre todo su pésima gestión de la cuarentena y de los planes sanitarios hicieron que Trump terminara perdiendo. ¿Sí? Pero, profe, pero o sea, la parte económica fue de los mejores de los gobiernos de Estados Unidos. Sí, es lo que dije. Es lo Sí, que dije. perdón. Cuando dije la economía volaba, y volaba quería decir no que explotaba, sino que andaba como un avión. Sí, sí, ¿Sí? sí. Y esto te demuestra cómo a veces algo te puede andar muy bien y viene otra cosa y te arruina. ¿Sí? Este, pero el discurso de Biden, el centro de la propuesta, perdón, de Biden, el centro de la propuesta de Trump, cuando Trump es electo, es esto. Y voy a dar un ejemplo que muestra cómo lo llevó a la práctica y fíjense ustedes de qué forma, ¿no? O sea, no solo qué, sino cómo. Uno de los problemas que tenía la economía norteamericana en ese momento era la salida de la industria automotriz norteamericana. O sea, el auto no se inventó se inventó en Europa, pero el modelo de industria automotriz que tuvo vigencia casi todo el siglo XX se lo llamó Fordismo, por Henry Ford, ¿no? Que era la gran cinta transportadora, ¿sí? Hasta hace unos años, hace 30, 40 años, que aparece el toyotismo, otro modelo de organización industrial vinculado a Toyota, pero el Fordismo fue la forma en que se masificó la industria automotriz, la forma en que el auto dejó de ser un bien de lujo para ser un bien masivo. Eso fue gracias a Henry Ford. Y la industria automotriz norteamericana, las tres grandes marcas, estaban en Detroit, que era la capital del automóvil. Yo me acuerdo hace, qué sé yo, 10 años, notas periodísticas donde mostraban realmente miseria en Detroit, porque las fábricas se habían ido. ¿Y a dónde se habían ido? Se habían ido a ensamblar, remarco ensamblar, porque estamos hablando de una globalización productiva que ha fragmentado los procesos productivos. Esto ya lo vimos, pero el último paso es el ensamblado. ¿Y dónde ensamblaban las automotrices para el mercado interno norteamericano? Ensamblaban en México, que quedaba al lado y que tenía mucho menos costo. Entonces, cuando llega Trump al gobierno, hace
propone la renegociación del NAFTA. Hay un acuerdo que se llama North America Free Trade Association, Asociación de Libre Comercio de Norteamérica, que es una zona de libre comercio, no es una unión aduanera, no tienen tarifa exterior común, pero tienen libre comercio. Y propone renegociar. El NAFTA está integrado por Canadá, Estados Unidos y México. El problema era que las automotrices se habían ido a México. Entonces propone renegociar el acuerdo y en esa negociación, ¿qué hace Trump? Le impone, fíjense lo que le impone a México, le impone que las políticas de seguridad e higiene en el trabajo y las políticas medioambientales de la producción de México tengan los mismos estándares que esas políticas en Estados Unidos. Es decir, vos tenés que tener los mismos cuidados medioambientales que tengo yo fronteras adentro. Y tenés que tener los mismos cuidados de seguridad e higiene del trabajador que tengo yo en Estados Unidos. Y al imponerle esas cuestiones, le aumenta el costo a México porque México tenía, sus estándares eran desastrosos en ese sentido. Entonces, al imponerle reglas de calidad, le aumenta el costo. Y de esa forma habilita que muchas empresas empiecen a volver a Estados Unidos, porque obviamente a igual costo, ¿sí? México era menos costoso porque era menos cuidadoso, ¿sí? Aún así, renegocian, firman y AMLO, López Obrador, va a Estados Unidos y no para de elogiar a Trump. O sea, hace un discurso donde le dice maravillas, ¿sí? Y esta es la forma, esta fue la política que llevó a Estados Unidos. Y reitero, Biden ha dado vuelta a muchas políticas de Trump, por empezar la política sanitaria, y luego está tratando de recuperar la hegemonía norteamericana, el liderazgo norteamericano, no la hegemonía, el liderazgo norteamericano en el mundo, pero la cuestión económica no hay nada a la vista que demuestre que piense desandar el camino que inició Obama y que profundizó Trump de reducción del déficit comercial de Estados Unidos con China. ¿Sí? Lo último que tendríamos que mencionar es la cuestión de por qué, si la globalización financiera ha generado tanta expansión monetaria, incluso cuando vimos en detalle en la clase anterior la expansión, hablamos no solo de la secundaria, por la financiarización y demás, sino también la primaria, explicamos el tema de la Reserva Federal y todo eso. ¿Por qué no ha habido inflación en el mundo? En el mundo en general la inflación fue derrotada en los 70. ¿Por qué no ha habido inflación en el mundo? Bueno, porque si bien la moneda global se expandió, es decir, el dólar aumentó la masa monetaria de dólares, con lo cual se expandió la moneda global, por otro lado, hubo una tremenda deflación de precios por el ingreso al mundo occidental de productos procedentes no solo de China, los servicios de software de la India o los textiles de Bangladesh, etcétera, 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 a un precio muchísimo más bajo del que tenían esos mismos productos antes. O sea, estos países producen a mucho menor costo, ahora vamos a mencionar esto, pero al producir a mucho menor costo, reducen la inflación. ¿Sí? Hay un cuadro en la página 15 que muestra la tasa de inflación mundial, y fíjense desde de fines de los 90 cómo baja, baja, baja. El único pico que tiene para arriba es en el 2008, por la crisis, y después con algún piquito más chico en 2011, 12, sigue bajando, pero sigue la curva de baja se mantiene más allá de esas excepciones, ¿sí? Y esto justamente es por eso, ¿no? O sea, el menor costo de muchos productos importados de Asia, tanto de extremo como de Medio Oriente, ¿no? India es Medio Oriente. Y así que esta es la cuestión. Ahora, ¿por qué son más bajos los precios en esos lugares? Bueno, por algunas cuestiones, como mencionamos el caso de México, que tienen que ver con cuidados medioambientales. China es el país más contaminante del mundo, o con seguridad, higiene y protección laboral, pero también por el bajo costo de los salarios, producto del excedente de mano de obra. Lo que se va a producir
en esos casos es una convergencia, ¿sí? Que los costos de mano de obra de los países donde se instalan las fábricas empiezan a absorber mano de obra y a medida que van absorbiendo mano de obra, el salario va subiendo y entonces el costo de la mano de obra de esos países empieza a encarecerse al mismo tiempo que disminuye en aquellos lugares de donde se fueron las fábricas. O sea, cada vez que una empresa se va, es una baja del salario. Cada vez que una empresa se va, es una baja del salario. Entonces, a medida que se iba, bajaba el salario en Europa o en Estados Unidos y subía el salario en China. Esto es así hasta que convergen. Y esto es lo que plantea la teoría de la convergencia, a la que nos vamos a referir, que tiene excepciones y demás, ya lo vamos a ver en próximas clases, pero en términos generales, esto es lo que plantea, ¿no? Empiezan a converger, empiezan a emparejarse. Y es lo que ha ocurrido, ¿no? Ha bajado los salarios en Occidente y han subido los salarios en Asia, ¿sí? Al mismo tiempo, otra cosa que hay que señalar, página 16 del apunte, es cómo al trasladarse las industrias de Estados Unidos a otros países, empieza a tener más peso en el Producto Bruto de Estados Unidos el sector financiero. El sector financiero empieza a tener más peso. Si vemos el gráfico, la única caída abrupta del sector financiero se da durante la Segunda Guerra. ¿Por qué? Bueno, porque toda la riqueza se pone al servicio del complejo militar industrial, que es industrial. Traspasado eso, el sector financiero constantemente viene subiendo, no solo por mayor desarrollo del sector financiero, sino también por menor peso del sector industrial. Es decir, la curva no solo crece porque el sector financiero crezca, sino porque el sector industrial crece y por lo tanto aumenta la participación del sector financiero en el total. ¿Sí? Bien. Después hay unos gráficos sobre caída del salario en Europa, el tema al cual ya nos hemos referido. Y lo mismo después, bueno, hay otros gráficos más. Lo último que nos queda decir, es que en el caso de los desequilibrios europeos, estos se basan fundamentalmente en diferencias de productividad, o sea, la productividad de la economía alemana es inalcanzable. Entonces, fundamentalmente, estos desequilibrios fueron abordados de otra forma. En Europa, el Banco Central Europeo, si se quiere, mucho más conservador y más que expansiones monetarias ha planteado ajustes. Y así en Europa hubo grandes ajustes, ¿no? En la primera década de este siglo fue la época de un gran ajuste en Portugal. Portugal ahora muestra una situación muy buena desde hace unos años, pero en la primera década tuvo un gran ajuste que fue muy difícil, de la misma forma que la segunda década de este siglo fue la década del ajuste en Grecia. Un gran ajuste también en Grecia. Lo último que nos queda mencionar, y con esto terminamos, es el tema de las tecnologías de la información, que han hecho factible todos estos procesos, tanto la globalización financiera como la productiva, pero fundamentalmente la financiera, a partir de que se opera en línea las 24 horas del día de los 365 días del año, que se automatizan todos los procesos, que las transferencias de fondos son instantáneas, que la globalización financiera ha terminado con las fronteras nacionales. Las fronteras nacionales en términos de mercado financiero se han disuelto. Se puede controlar un mercado físico, o sea, el de la economía real, pero cada vez es más difícil controlar el mercado financiero desde el punto de vista de las regulaciones estatales, ¿no? Se pueden cerrar los puertos, pero habría que desconectarse de Internet del mundo para cerrar el mercado financiero, ¿sí? La velocidad de las transacciones es tremenda, el volumen de operaciones es tremendo, y finalmente, de la mano de la inteligencia artificial, cada vez más las decisiones de inversión están vinculadas a algoritmos y a inteligencia artificial y no a decisiones de personas, con lo cual uno puede ir
a una reunión y hacer muy lindos discursos, pero las decisiones de inversión financiera cada vez están más decididas por algoritmos que miran datos duros y no miran discursos floridos, por decirlos de alguna manera. Bien, con esto terminamos esta clase. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay inquietudes? Si alguien le da una respuesta en el chat, tenga paciencia que en el fin de... Tengo un montón de preguntas y de varias comisiones y estoy contestando, en el fin de semana me termino de poner al día. Pero de lo que hablamos hoy, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, va. Yo tengo una consulta. Sí. Es más que nada por el tema de las exportaciones de las empresas. No entiendo bien cómo funciona que Estados Unidos exporta a las empresas, le lleguen ingresos en el sector financiero, pero en el sector de salarios y productividad no haya nada en el país. O sea, ¿cómo puede ser positivo eso? ¿Cómo puede ser positivo qué cosa? Perdóname. Que exporten las empresas, pero como que no producen adentro del país. Sí. El mundo ha cambiado. Ya los países desarrollados ya no lo son por la industrialización, ¿sí? La industrialización hoy se puede hacer en cualquier lado, o sea, pesa más el conocimiento, o sea, los países desarrollados son desarrollados por el conocimiento. Por ejemplo, una vacuna se puede fabricar en cualquier lado, el tema es dónde la inventan, dónde hacen el experimento y dónde la diseñan. Lo mismo el diseño de un auto. Mirá, cuando se empezaron a dar los primeros procesos de globalización, en los años 80, se comentaba mucho en esa época el caso de Benetton. Benetton, ¿vieron la marca de ropa italiana? Y Benetton, ¿qué tenía Benetton? O sea, cuando vos te comprabas una remera de Benetton, ¿qué es lo que había hecho Benetton? Benetton tenían lana, porque tenían ovejas porque les gustaba la Patagonia, pero si no les hubiera gustado la Patagonia, capaz que no tenían ovejas. O capaz que si les gustaba más Australia, tenían ovejas en Australia y no en la Patagonia Argentina. O capaz que si no les gustaban las ovejas, o los lugares donde había ovejas no tenían lana. Pero fundamentalmente Benetton tenía los diseños y la marca. Y después fabricaba por Façonniers en todo el mundo. Entonces, Benetton ganaba igual. Decía, bueno, ¿dónde fabrican más barata esta remera? En China. Bueno, hacela en China. Si el diseño y la marca es mía. ¿Se entiende? O sea, el mundo no es más industrial, es del conocimiento. ¿Hola? Sí, estoy procesando, gracias. Está bien, todo bien. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud, pregunta? ¿No? Bueno, como sigo sin publicar el cronograma, reitero, por si no, o lo digo por primera vez, no sé, el primer parcial es el 16 de octubre, el segundo parcial es el 24 de noviembre y el recuperatorio es el 1 de diciembre. ¿Sí? En la próxima clase vamos a empezar con la clase 3, así que por favor lean la clase 3 para la próxima clase. Si tengo preguntas, en el chat de preguntas, en este fin de semana me pongo al día porque tengo varias comisiones y tengo varias preguntas. Así que bueno, si no hay más dudas, buen fin de semana. Chao. Gracias, profe. Gracias igualmente. Chao. Buen fin. Buen fin de semana.